Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuestro devocional de miércoles, aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Es un gozo saludarles y pues vamos a comenzar con este devocional como regularmente lo hacemos con una oración. Padre Celestial, te exaltamos y glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. El Señor eterno, queremos agradecerte por tu cuidado y tu bondad y por todo lo que en Cristo Jesús, Señor nuestro, has derramado en todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él como único y suficiente Salvador. También pedimos, Señor, que tomes en tus manos este tiempo de estudio devocional, donde rogamos que, suministrados por tu Espíritu, podamos entender cuán importante, Señor, delante de tus ojos es que nosotros podamos tener conversaciones de edificación. Pues, Padre, gracias por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, pues como lo decía ya en este momento, en la oración, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, es necesario que nosotros no solamente en conducta, sino que también en palabra, nos podamos conducir como verdaderos hijos de Dios. Nuestras palabras, la manera en que nosotros comunicamos, van a reflejar no solamente quiénes somos, sino esa fe en la cual nosotros proclamamos. Y nosotros también, hermanos, recuerden que somos un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos conversaciones de edificación, que es como estamos titulando el día de hoy esta enseñanza, conversaciones que edifican. ¿Por qué? Porque es importante cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Mire, y aunque hay un texto que vamos a tomar, realmente, hermanos, hoy quiero compartir con todos ustedes, pues varios textos donde vamos a hablar de la situación positiva y negativa de las conversaciones de los santos, vamos a llamarla así, aunque se titula Conversaciones que edifican. Realmente, hermanos, vamos a ver el aspecto negativo y positivo. Con textos bíblicos, vamos a utilizar varios, donde vamos a afianzar o a confirmar, hermanos, qué tan importante es delante de Dios que nosotros, ustedes y yo, podamos ser de edificación cuando hablamos con otras personas, cuando nos comunicamos. Así que el texto es Efesios 5, versículo 19. Y ahí en Efesios 5, versículo 19, hermanos, habla de algo muy interesante. Dice Efesios 5, 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, aquí lo que algunos piensan, hermanos, en el contexto de Efesios, algunos piensan que aquí Pablo está dando, hermanos, una doctrina de lo que es, de alguna manera, hermanos, la liturgia en el servicio cristiano. Algunos piensan que es esto y entonces ellos comentan que los cantos dentro de la iglesia tienen que ser himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Ahora, por una parte es cierto, pero el contexto, hermanos, no necesariamente apoya esta situación, aunque es cierto que nosotros al alabar al Señor tienen que ser himnos, cánticos espirituales, es decir, que nuestras alabanzas al Señor sean centradas en su palabra, en la obra redentora de Cristo, adorando a la Trinidad. En eso estamos de acuerdo. Pero más que nada, hermanos, el contexto de este pasaje está hablando en cuanto a las relaciones y en la forma en que se conducen los hijos de Dios en esta tierra. Por eso, desde el versículo 1 del capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y empieza el apóstol Pablo a dar una serie de instrucciones hasta llegar al versículo 19, cuando es lo que acabamos de leer, que dice, hablando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue dando, hermanos, instrucciones, versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor, habla de las casadas, de los casados, de los hijos, de los siervos, de los patrones. Entonces se dan cuenta, esta porción, aunque sí, como yo les decía, es importante alabar al Señor de una manera bíblica, centrada en la obra redentora de Cristo, adorando la Trinidad, realmente este texto está hablando más de la forma en que nosotros nos comunicamos y convivimos como cuerpo de Cristo. Y por eso es importante la forma en que nosotros nos hablamos, conversamos, hacia dónde queremos llegar con todo esto.
Así que vamos a ver esta parte, hermanos, de las conversaciones que edifican. Vamos a ver primero la parte, vamos a llamar, hermanos, la parte negativa de esta situación. Y es que las conversaciones nutridas de malicia solo exhiben lo que hay en el corazón, hermanos. Y en el corazón muchas veces hay tiniebla. Y en el corazón, hermanos, estamos hablando, como el lenguaje bíblico, del hombre interior, donde el corazón, la mente, hermanos, los razonamientos, estamos hablando del hombre interior, ¿no? Entonces, cuando las conversaciones están nutridas de malicia, solo exhiben lo que hay en el corazón. El Señor Jesucristo, hermanos, enseñaba en el Sermón del Monte que del corazón salen las cosas buenas o malas, ya que del corazón, hermanos, salen lo que son las detractaciones, las fornicaciones, las idolatrías, los adulterios, las mentiras. Todo eso sale del corazón. Así que también nuestras palabras, hermanos, son emitidas por lo que realmente está alimentado en nuestro corazón. Por eso es importante que podamos identificar si nuestras comunicaciones son de edificación o de tropiezo. Así que las conversaciones nutridas de malicia solo exhiben lo que hay en el corazón, o sea, tinieblas, ¿no? Y vamos a ver un primer texto. Miren, vayan conmigo, por favor, a Mateo 12, aquí en el Nuevo Testamento, Mateo 12. Y aquí en Mateo 12 vamos a ver cómo el Señor Jesucristo está expresando estas cuestiones. Mateo 12, versículos 35 al 37, y dice el texto: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, hermanos, un corazón que atesora pecado solo puede hablar maldad. No podemos nosotros decir que las cosas no las hicimos de manera intencional, o por qué hablamos agrediendo de una manera que no edifica y que lastima y que solamente destruye. Por eso, hermanos, hay que analizar nuestro corazón cuando nosotros estamos comunicándonos. Y aquí lo importante o lo relevante es que hay que orar al Señor para que Dios nos ayude primero a ser humildes y a reconocer que muchas veces no tenemos ese lenguaje porque nuestro corazón está cargado de malicia o pecado. Por eso es que el corazón atesora esto, y cuando hablamos precisamente de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es tan importante la forma en que nosotros, ustedes y yo, nos comunicamos. En Santiago capítulo 3, ahora vamos adelante en el Santiago capítulo 3, les recordaba que hoy estaríamos estudiando varios textos, pues para confirmar lo que estamos estudiando el día de hoy. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 10, dice el texto. Capítulo 3, 5 al 10, dice el texto: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden la bendición y maldición, hermanos. Esto no debe ser así. Así que, hermanos, la lengua desenfrenada produce destrucción, ¿ok? Ya no nada más, hermanos, la forma en que hablamos es lo que realmente hay en nuestro corazón, sino que una lengua desenfrenada produce destrucción, ¿sí? Así que debemos evitar las conversaciones vergonzosas, porque las conversaciones vergonzosas solamente hablan de alguien que no conoce a Dios, alguien que es como un impío. Entonces nosotros, hermanos, debemos orar a Dios para que nos ayude a controlar, hermanos, nuestras palabras, la forma en que nos expresamos. Fíjense, en Efesios 5, del 3 al 5, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias, ¿no? Y dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermanos, no es conveniente que nosotros, como hijos de Dios, como dice el texto aquí, como hijos de luz, nuestras conversaciones sean
de tal manera que fuera de edificar y mostrar la imagen de Cristo, sean artesonadas, vamos a llamarlas así, de groserías de doble sentido, de cosas que no agradan delante de Dios o de ofensas. Cuando estaba yo estudiando esto, hermanos, o poniendo qué pasajes quería compartir, pues algo que me recordé, hermanos, y es que aquí en México, pues dentro de nuestra cultura en cuanto a entretenimiento y la televisión, pues conocimos lo que era ese programa de Roberto Gómez Bolaños, su personaje del Chavo del Ocho. Cuando él decía o hacía algo incorrecto, lo regañaban. Y una frase que decía el Chavo, no sé si recuerdan ustedes, que decía, lo hice sin querer, queriendo. Y lo que realmente estaba diciendo de una manera sarcástica, hermanos, es que a final de cuentas sí había una intención, pero estaba rechazando la responsabilidad, ¿no? Sí había una intención por la forma en que el Chavo hablaba o decía las cosas o actuaba, hermanos, pero al final él decía, yo no hice nada malo, lo hice sin querer queriendo. Y fíjense, hermanos, que algunos no expresamos esa frase, pero cuando nosotros a veces decimos algo, yo no quise decir eso, no es a lo que yo me refiero, pero de alguna manera, hermanos, nosotros podemos estar provocando el enojo o ofendiendo tanto la conciencia como a las propias personas. Y esto no es agradable delante de Dios. Por eso dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿no? Entonces, un corazón que atesora pecado va a hablar siempre con maldad. Cuando hablamos de manera desenfrenada, hermanos, la lengua produce destrucción y por supuesto las conversaciones vergonzosas solo hacen que mostremos nosotros que fuera de ser como hijos de Dios parecemos impíos. Proverbios 18, podemos avanzar, y ahí en Proverbios 18, hermanos, de los versículos 6 al 8, podemos observar que dice esto, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y los labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, hermanos, las palabras deshonestas generan contienda. Ese es un punto muy importante, hermanos. Las palabras deshonestas generan contienda. Por eso yo les decía, es tan importante la forma en que nosotros nos comunicamos, que precisamente por ejemplo, aquí en Efesios, capítulo 4, dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque otra vez, hermanos, es bien importante la manera en que nosotros nos comunicamos. Al final, como hijos de Dios, hermanos, nosotros, en la manera en que nos expresamos, las palabras que decimos, es importante que podamos otra vez mostrar una imagen o un reflejo de Cristo en nuestra vida y por supuesto Dios no aplica este tipo de comunicación como las palabras deshonestas, groserías y todo ese tipo de que cuando menos nuestra cultura tiene y que no es bueno para edificar o cuando nos hablamos o nos expresamos unos a otros de alguna manera detractando, ofendiendo, menospreciando, hermanos, provocando y después, como se dice también por ahí, de aventar la piedra, esconder la mano, hermanos, no es esto agradable delante de Dios. Por eso, hermanos, es importante que podamos medir nuestras palabras y que nuestras palabras tengan el firme propósito de edificarnos unos a otros. No me estoy metiendo, hermanos, en otras imágenes, pues para qué digo palabras que ya conocemos muchos, hermanos, o para qué muestro algunas cosas, pero eh, hoy en día cuando se maneja en la psicología, hermanos, o los terapeutas, los psiquiatras, hay una frase o hay algo que ellos determinan como lo que es pasivo-agresivo. Y hay personas que son pasivo-agresivas, es que te dicen algo, pero realmente te están provocando, te están ofendiendo, te están detractando, menospreciando o ofendiendo tu conciencia. Pero yo no te dije nada. No, 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 yo nada más te dije de esta manera, pero yo no te hice nada. Pero su corazón realmente tenía la intención, hermanos, de sacudir, de destruir, de causar tropiezo. Entonces, es importante que nosotros cuidemos nuestra forma de hablar. Y, por ejemplo, en este punto de los casos negativos, ahí en Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así el texto. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca es llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces, hermanos, está hablando de la forma en que se expresa el hombre natural, es decir, el impío,
Y no es de la forma en que Dios espera que se expresen y se comuniquen aquellos que son ciudadanos del reino, que son hijos de Dios y que pueden identificar precisamente su identidad en Cristo. Por eso, hermanos, es importante que cuando nosotros nos comuniquemos, observemos que nuestra comunicación no esté nutrida de malicia, porque solamente exhibe lo que hay en nuestro corazón. Recordemos que un corazón que atesora pecado solamente puede hablar de maldad. Una lengua que no se refrena produce destrucción y que las conversaciones cuando no son agradables a Dios son vergonzosas, puesto que hay deshonestidad en la forma en que nosotros nos comunicamos, podemos armar contienda y pareciéramos como el impío que solamente habla palabras de muerte. Entonces, es importante la forma en que tú y yo nos comunicamos. No aventar la piedra y esconder la mano, no ser esos pasivos agresivos, hermanos, que no es agradable a Dios. Y si de repente podemos actuar de esa manera y alguien nos confronta, es arrepentirnos, confesar nuestro pecado y orar a Dios para que nos ayude y nosotros hagamos precisamente con su palabra y su espíritu el esfuerzo de que todas nuestras palabras precisamente ya sean al contrario, de edificación, que vamos con el segundo punto. Las conversaciones nutridas de sabiduría, son agradables y de edificación, son luz. Otra vez vemos nosotros ahí en Efesios 5. De hecho, los que leemos o tenemos la Biblia, la Reina Valera, revisión 60, ahí en el capítulo 5 de Efesios, luego, antes del versículo 1, hay un subtítulo en negritas que dice, andad como hijos de luz. Así que nuestras conversaciones deben estar nutridas de sabiduría, ser agradables y, por supuesto, deben ser para edificación. Y cuando hablamos para edificación es que nuestras palabras inviten y animen a que todos los que nos escuchan observen el carácter de Cristo en nosotros y ellos mismos sean conducidos por esa luz que solamente Cristo da. Así que las conversaciones nutridas de sabiduría son agradables y de edificación. ¿Son agradables para quién? Tanto delante de Dios y son agradables también a aquellos que nos escuchan. Y vuelvo a leer estos textos, aunque vamos a estar viendo esta parte, hermanos, porque decimos que esto son agradables a Dios, porque en el versículo 1 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores como hijos de Dios, como hijos amados, y es cuando dice en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Así que todo lo contrario, hermanos, no es agradable a Dios, porque dice en el versículo 5 que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y cuando nosotros hablamos también de que debe ser agradable hacia las personas con las que nos comunicamos, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que, hermanos, las conversaciones justas y verdaderas nacen de un ser de luz. Eso es un punto importante. Aquí en Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero como aquí no se nos habla de que nosotros tenemos que ser de luz y no de oscuridad, hermanos, las conversaciones justas y verdaderas nacen de una persona que efectivamente está caminando en la luz. Cuando nosotros hacemos algo contrario, parece que camináramos en la oscuridad, con la forma en que nos comunicamos y la forma en que hablamos. Pero cuando nosotros, hermanos, nuestras conversaciones llevan a la justicia, hablan verdad, eso viene de un ser que efectivamente ha conocido a Dios y que es un hijo de Dios. Por eso es importante evaluar, examinar e identificar la forma en que nosotros nos comunicamos. Hermanos, toda palabra tiene su significado en el idioma que ustedes quieran, en el idioma que se habla, hermanos, toda palabra tiene su propio significado. De tal manera que Dios, en su misericordia, al habernos hecho a los hombres a su imagen y semejanza, nos dio algo que no fue dado a los animales, y fue la comunicación, la forma en que el hombre se puede comunicar en idiomas, hermanos, es una forma en que Dios nos ha dado precisamente para entablar relación unos con otros, y cada palabra tiene su significado. Tenemos esa bendición y ese privilegio de que como seres humanos, al ser hechos a imagen de Dios, podemos comunicarnos, hermanos, de una manera efectiva, pero como viene de Dios también, hermanos, la forma de comunicarnos es importante representarlo en la forma en que hablamos y interactuamos unos con otros. Por eso, quien habla con gracia edifica a su hermano. Ya lo habíamos comentado y lo vuelvo a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es llevar a la imagen de Cristo, que se perciba el carácter de Cristo en nosotros y los demás adquieran esta dinámica de crecer en el Señor o
ver cómo un hijo de Dios se comporta y habla, esto es importante, pero además dice a fin de dar gracia a los oyentes, y es, cuando habla de gracia, hermanos, es que la comunicación debe ser tanto de edificación como que se debe disfrutar, no debe causar ningún tropiezo la forma y la manera en que nosotros nos comunicamos unos a otros. Así que las palabras justas manifiestan también madurez. Cuando no sabemos comunicarnos, cuando somos pasivo-agresivos, cuando aventamos la piedra y escondemos la mano, hermanos, estamos mostrando inmadurez y falta de temor delante de Dios. En Colosenses 3, versículos 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ok? Así que cuando nosotros hablamos de esa manera, no estamos mostrando madurez, dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, y aquí habla de que no hay divisiones, hermanos, así que nosotros debemos mostrar, nosotros mostramos madurez o falta de en la manera en cómo nos comunicamos. Ya no nada más, hermanos, es de edificación, ya no solamente que debe ser agradable o de gracia para cuando la forma en que nos comunicamos, sino que además la buena comunicación muestra madurez en nosotros, en conocimiento y crecimiento del Señor Jesucristo, y la falta de, o la mala comunicación que causa tropiezo y ofende y otras cosas, hermanos, muestra inmadurez, muestra que aún, hermanos, no estamos dispuestos a entregar nuestra forma de comunicar al Señor. Y por supuesto también las buenas costumbres sazonan nuestras conversaciones. Cuando hablamos de las buenas costumbres, precisamente es hablarnos con respeto, hablarnos de una manera civilizada y por supuesto honrarnos como hombres. Me estoy refiriendo al género humano, hermanos, a la raza humana, amarnos y honrarnos como seres humanos, hombres y mujeres. Hacer estos son buenas costumbres y eso sazona nuestras conversaciones. Aquí en Colosenses, aquí mismo en Colosenses 4, versículo 6, dice sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Y cuando usamos nosotros la sal, hermanos, para la comida, una es para condimentar, es para darle sabor o para que se preserve. Ya sea que lo quieres condimentar o le quieras dar sabor o se preserve, lo que la Biblia nos está diciendo es precisamente eso, que cuando nosotros hablamos con edificación, con un corazón sincero, un corazón amoroso, donde nos honramos unos a otros, esto, hermanos, va precisamente a sazonar nuestra conversación, le va a dar sabor a la forma en que nos comunicamos, vamos a disfrutar hablar unos con otros, hermanos, y por supuesto va a preservar una relación que puede crecer en el amor del Señor. Entonces, esto es importante para la forma en que nosotros nos comunicamos. Nuestras conversaciones van a estar nutridas de un corazón que está cargado de tinieblas y de pecado. ¿Ok? Pero si bien nosotros nos comunicamos de una manera que se hable de sabiduría, sea para edificación, sea para gracia, vamos a disfrutar aún la comunicación, la forma en que nos estamos retroalimentando unos a otros, porque eso está precisamente llevando a que el carácter de Cristo sea mostrado en nosotros, aún con nuestras palabras, pero podemos disfrutar de esto grande y maravilloso que Dios nos dio a los seres humanos, que es la comunicación por medio de palabras. Pues hermanos, espero que esto sea pues también de ánimo y edificación para ustedes. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Debemos reconocer delante de ti que muchas veces nuestra comunicación no es efectiva por un corazón cargado de tinieblas, de pecado, por malas intenciones, por lo cual te pedimos perdón y por lo que hemos ocasionado, y te pedimos que en Cristo Jesús, llenos de tu palabra y de tu espíritu, podamos nosotros comunicarnos de una manera tan efectiva que tu nombre sea glorificado, podamos edificarnos unos a otros y aún por nuestras palabras al escucharnos con la forma en que hablan tus hijos. Señor, muchos sean llevados al Evangelio de Cristo porque se puede abrir la puerta por el amor, el respeto y la honra que como seres humanos debemos tener unos con otros. Pues gracias, Señor, por este tiempo y alabado seas en Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.